Bienvenidas, bienvenidos, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes en este programa y gracias a Felipe González Morales, que está en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN para conversar. Gracias por estar aquí de nuevo, porque con Felipe hemos conversado hace 3 años. 3 años. Bienvenido, Felipe, gracias por estar aquí. Felipe es el relator de migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues estuvimos conversando en aquella fecha cuando se hizo una visita oficial a nuestro país con un tema importantísimo que es el de los migrantes. Han pasado muchas cosas, ha transcurrido la propia evaluación, la información obtenida y su aterrizaje en este informe que se ha elaborado, que conjunta eso, la visita misma y otras tareas de investigación y de información que desde la relatoría se han podido dar sobre el tema de los migrantes. Y bueno, vienes con este documento, pues libro o texto que se llama Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Gracias por venir de nuevo después de este proceso que han ustedes realizado y que nos cuentes qué hallazgos, qué se han encontrado, cuál es la realidad en este momento que se puede contar. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la invitación a venir nuevamente. Estuvimos aquí, como mencionabas, en la visita preparatoria de este informe y ahora hemos venido a lanzarlo a México. Lo hemos lanzado en el DF y lo lanzaremos también en Saltillo. Y la idea es poder dar una visión de conjunto de la situación de los migrantes y también otras personas en situación de movilidad en México, incluyendo la situación de refugiados, personas que son víctimas de trata, etcétera. Y esto lo entendemos en una dimensión regional, en la cual esto se inserta dentro de un proceso más grande, ¿no es cierto?, en el caso de México como país de tránsito de migrantes y además país de origen de migraciones y crecientemente también de retorno desde Estados Unidos. Entonces hemos tratado de dar esta visión de conjunto aquí. Y nosotros vemos que es un cuadro que continúa siendo grave, que tiene manifestaciones que no son necesariamente las mismas del momento de la visita, pero a lo largo de estos años hemos continuado nosotros mediante audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos intercambios con el Estado, con la sociedad civil, recabando información para proporcionarlas en este informe. Que de nuevo hay, digámoslo así, porque en efecto los indicadores de la visita son claros elementos de diagnóstico, pero se habrán incorporado otras cosas. ¿Qué de nuevo hay en estos fenómenos que describes? Bueno, nosotros por una parte hemos recogido aquí en el informe todo lo que ha sido el desarrollo legislativo que se ha producido en los últimos años a nivel de normas sobre migración de rango legal, a nivel reglamentario, planes de gobierno, etcétera. Y por otra parte también lo que ha sido la situación en los hechos, ¿no es cierto?, en términos de en qué medida ha habido o no investigaciones y sanciones respecto de las violaciones a los derechos humanos que se cometen, en qué medida de manera efectiva ha habido o no un cambio en el comportamiento, en la conducta de los agentes estatales respecto a los cuales se alegan violaciones, en qué medida ha habido o no un cambio del Estado en términos de prevenir adecuadamente. Porque aquí hay 2 grandes tipos de violaciones. Una que cometen agentes del Estado de manera directa y otros que es más bien tolerancia o omisión respecto de una situación generalizada. Eventos trágicos, eventos graves que han impactado seriamente a la opinión pública mexicana, por ejemplo, la matanza de San Fernando en Tamaulipas, es un hecho que por el número de migrantes asesinados, por la manera en que fueron ejecutados, nos habla del punto más extremo de las muchas fases de abusos y de torturas o extorsiones o robos o la lista de delitos que se pueden cometer o de agravios en contra de los migrantes. Por ejemplo, ese caso queda contemplado aquí en su análisis, qué ha hecho y qué no ha hecho el Estado mexicano sobre
una matanza como aquella. Claro. Bueno, ahí específicamente se abrió una investigación que partió con algunos problemas, como se señala en el mismo informe, en relación con la manera en que se recabó la prueba y que no se guardó adecuadamente el lugar de los hechos. La custodia se rompió en algún momento, lo cual entorpeció la investigación. Entonces, si bien se avanzó en alguna medida, eso claramente resulta insatisfactorio en términos de establecer quiénes fueron los perpetradores y, por otra parte, en identificar a las víctimas. Se han identificado alguna cantidad de víctimas, pero es menor en todo caso. Y eso yo diría que es un poco el cuadro general, que hay un nivel de impunidad alto, incluso mayor que en el caso de la fosa de San Fernando, que por la atracción pública que concitó produjo algún tipo de reacción, pero en general ha sido escaso el avance que se ha tenido en las investigaciones, o para qué decir sanciones, en este sentido. Recuerdo, por ejemplo, claro, en el caso de San Fernando, que se había gran parte de la policía local o toda la policía local había sido despedida por lo que había ocurrido, pero sin que se estableciera probablemente responsabilidades penales en ese sentido. Entonces, ese es un cuadro que representa lo que ocurre, que continúa habiendo un nivel de impunidad muy alto. Ahora, haciendo un paralelo con otra situación en México que ha concitado la atención internacional por su gravedad, que es la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, hay ahí una analogía. O sea, cuando hay ese tipo de violaciones de ese alcance, resulta indispensable que el Estado lleve adelante políticas públicas muy intensas para prevenir la comisión de hechos similares. No se trata de cuestiones aisladas, entonces la responsabilidad del Estado es crucial en términos de prevenir ese tipo de violaciones. Y por eso nosotros aquí formulamos una serie de recomendaciones que van desde la cuestión de la documentación de los migrantes hasta el tránsito que ellos realizan, y por otra parte también lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del Estado encargadas de migración. Hay problemas con el ingreso de los migrantes, hay problemas con la documentación. Esto crea problemas, claro, en el sentido que tienen que moverse por transportes irregulares, o utilizar un transporte destinado a otro efecto, ¿no es cierto?, como la Bestia para el caso de que es transporte de carga y están los migrantes en el tren, sobre el tren, y además ocupan albergues cuya situación legal está en una especie de limbo de indeterminación, ¿no es cierto?, que son básicamente albergues que llevan a cabo algunas instituciones religiosas, que por lo demás tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana para garantizar que puedan continuar operando, pero como albergan a personas que están no identificadas, las identifica, claro, el mismo albergue, pero no están identificadas por los efectos oficiales, bueno, están en una situación de una precariedad absoluta. Y de hecho muchas veces cerca de los albergues ocurren también secuestros, atentados contra los migrantes. Entonces todo eso es parte del cuadro. En cambio, uno puede ver la diferencia con lo que ocurre en la zona norte, en las regiones del norte de México, en que como se trata en gran medida de personas, de nacionales mexicanos deportados de Estados Unidos, son albergues legalmente reconocidos, mucho más seguros, que tienen otro estatus, otras características completamente distintas. Se ha colocado hoy a México en una situación distinta respecto a los migrantes por la crisis, llamémoslo así, del flujo de migrantes menores de 17 hacia los Estados Unidos que se ha disparado recientemente, que coloca a Estados Unidos, a México, a Centroamérica en situaciones muy complicadas, que ha hecho incluso que haya habido reunión de presidentes centroamericanos en Estados Unidos con el presidente Obama, comunicación del presidente mexicano con el
el presidente de los Estados Unidos, y todo esto que habla de algo importante que ha sucedido y que impacta de muchísimas maneras un fenómeno que está retratado en este informe. Y la bestia como el gran símbolo de este fenómeno migratorio que cruza de lado a lado a nuestro país. Es un tema regional, desde luego, pero hablando de la bestia. Yo te planteaba antes de irnos a la pausa sobre esta fotografía, que desde luego es una fotografía clave, emblemática, que nos muestra en el caso mexicano cómo vienen del sur centroamericanos, mexicanos rumbo al norte, trepados en el lomo de la bestia. Bueno, resulta que ahora anuncia el gobierno mexicano que no se permite más, por razones de seguridad, de esos migrantes treparse al lomo de la bestia. Uno puede entender también que forma parte de las medidas que, bajo una circunstancia de presión, Estados Unidos, Centroamérica, México, producto de lo que ha sucedido recientemente, de un fenómeno que, si bien existía, por alguna razón se disparó. Menores de 17, niños, adolescentes que solos, sin acompañamiento adulto, se trasladan hacia los Estados Unidos e ingresan. Se calculan unos 50,000 que han llegado de esa manera en un periodo relativamente corto. Ese ingrediente, esté o no en estas páginas, sí, se coloca a la mesa. Correcto. Bueno, la Comisión Interamericana está también siguiendo esa situación y ha emitido algunos comunicados de prensa al respecto sobre la crisis humanitaria de las niñas migrantes, y va a realizar una visita a la frontera sur de Estados Unidos en el mes de septiembre, para analizarla más en concreto, y además estamos siguiendo de cerca la situación en los países centroamericanos. Vamos a hacer una visita al conjunto de la Comisión a Honduras en el mes de diciembre, y esperamos tener la oportunidad de hacer alguna visita pronto también a Guatemala y El Salvador, como los países de origen más masivo de niños y niñas migrantes. Nosotros lo vemos esto, claro, inserto dentro de un problema más general que tiene que ver con la cuestión de la seguridad de las personas migrantes y la garantía de sus derechos. Nos parece que, por ejemplo, lo que se haga o no respecto de la bestia no es un punto central, porque en realidad, si no es la bestia, son otros medios. De hecho, vienen muchos migrantes en camiones en doble fondo, por ejemplo. Entonces, a la medida que se mantenga no haya una situación de regularización del ingreso, que no tengan algún tipo de documento para poder transitar por México, va a haber otras vías que los van a dejar expuestos. Déjame te digo, Felipe, no tiene que ver, y sí tiene que ver, no tiene que ver estrictamente la decisión de México de no permitir que suban los migrantes en un sentido estricto para ustedes que se dedican a los derechos humanos, pero sí tiene que ver porque uno supone que al no estar arriba del lomo de la bestia, buscarán otras rutas probablemente más complejas, más oscuras y más peligrosas, y el fenómeno de violación a los derechos humanos por esta decisión del gobierno mexicano puede verse mucho más afectado, como una teoría. Claro, yo creo que si no es una vía, va a ser otra. Si no es por una vía, es por otra. Si no es por una vía, por otra. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es si la otra va a repercutir más negativamente en lo que de por sí ya es una cosa gravísima. Es posible, es posible. En todo caso, no me parece que con esta medida necesariamente vaya a haber un progreso. O sea, la causa es más de fondo. Ahora, el gobierno mexicano, o los gobiernos mexicanos, el Estado de México ha estado adoptando una serie de planes, de programas, modificaciones legales, etcétera, en estos años, pero en gran medida eso está pendiente de ser implementado. Entonces ese es un desafío crucial y tiene que ver con reformas de las instituciones que operan en la materia, como el Instituto Nacional de Migración. También tiene que ver con la cuestión de hacer efectiva la responsabilidad de los agentes del Estado, especialmente policías, o también del Instituto Nacional de Migración, que puedan estar por acción u omisión teniendo responsabilidad. Otro aspecto que es importante también y que hemos enfatizado reiteradamente, lo enfatizamos en la visita, lo hemos enfatizado en audiencias públicas en la Comisión Interamericana, lo enfatizamos en el informe, es que la sociedad civil pueda tener un rol significativo también al respecto. Me refiero a los organismos de derechos humanos de migrantes o los que tienen un mandato más general, de manera que puedan hacer un monitoreo de la situación que resulte efectivo, un monitoreo independiente al de los organismos del Estado. Eso es muy importante. Lo hacen en alguna medida y mantienen informada a la Comisión Interamericana al respecto. Pero, por ejemplo, hay limitaciones importantes para el acceso de los organismos de la sociedad civil a las estaciones migratorias, a los centros de detención de migrantes,
que es una cuestión sobre la que hemos llamado la atención en diversas oportunidades, que es crucial. No los dejan pasar. O no los dejan pasar, o les ponen problemas, o solo les permiten entrar como abogados representantes de los migrantes, cuando esa, por supuesto, que es una función muy importante. Pero no es solo eso, es poder observar cómo se los está tratando. Y eso a su vez también lleva a otro punto que también está conectado con el tema de para eso es, para ver cómo se les está tratando. Claro. No para qué quieres pasar. Exactamente. Sino para ver. Claro. Y ahí hay dos puntos más. O sea, por una parte, la cuestión de la inseguridad de los migrantes también se ve acrecentada por el hecho de que saben que si se encuentran con agentes del Estado, van a ser casi, variablemente, casi de seguro, detenidos. Esta es una cuestión sobre la cual no solo la Relatoría Migrante de la Comisión Interamericana, sino organismos de Naciones Unidas han llamado la atención reiteradamente a distintos países, y la Comisión lo ha hecho también en Estados Unidos, en el sentido de que no se puede utilizar como regla general, o casi absoluta como se hace, la detención de los migrantes como una manera de asegurarlos, entre comillas, ¿no es cierto? Eso también produce que el migrante se oculte, que vaya por vías inseguras y que tenga un miedo justificado a denunciar violaciones de las que es objeto. Entonces ahí hay otro punto. Y el otro aspecto que también produce una sensación efectiva de inseguridad son las limitaciones al acceso a la justicia que tienen los migrantes, ¿no es cierto? Por su propia situación de precariedad, de lo que les puede ocurrir si presentan la denuncia, y además las dificultades para tener abogados, etcétera. De hecho, nosotros, la Comisión Interamericana, que recibimos muchísimos casos de todo orden de cosas, de migrantes, no recibimos muchos. Pues claro que no. Por el temor y porque no hay representación legal. Es lógico, son personas que quieren pasar desapercibidas, invisibles, claro, de ser posible, es evidente. Recuerdo, Felipe, en México los informes que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de los secuestros masivos a migrantes, y la primera respuesta, que después fue matizada por lo que significaba decir, aquí no hay denuncias, así que no son consistentes las cifras que presenta la CNDH, ¿no? En su momento recordarás que se habló de una cantidad muy importante de secuestros en México de migrantes, y pues eso, la respuesta oficial de aquí no hay denuncias, pues se explicaba con lo que Sí, pero quisiera hacer una precisión, porque cuando me refiero a no hay denuncia o hay poca denuncia, me refiero a poca denuncia en términos estrictos, como para iniciar un caso ante el sistema interamericano. Formales, eso. No, o sea, me refiero a las dos cosas. Porque en realidad, por ejemplo, para la elaboración del informe, sí recibimos muchas denuncias en el sentido de testimoniales. Testimoniales, me queda clarísimo. Me refiero aquí que no hay denuncias formales ante la autoridad mexicana, y por lo tanto tampoco podemos esperarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el bajo índice de denuncias lo único que hace es recordarnos que son personas que se encuentran vulnerables, de tan vulnerables que prefieren pasar desapercibidas. No es que prefieran, es que su circunstancia las condiciona a esa situación. Pero bueno, parte del fenómeno migratorio está asociado también a eso. Como relator de migrantes de esta Comisión Interamericana, bueno, estás hablando del caso México porque estás en México, pero como bien se sabe, y tú lo dijiste, es un tema regional, es un tema del mundo en realidad. ¿Cuál es ese mapa que alguien que trabaja en toda la región, en toda América, del tema migratorio? ¿Cómo se está moviendo este fenómeno, con impactos muy importantes en Centroamérica, con impactos muy importantes en México, desde luego en Estados Unidos, y lo que le toca a Canadá? ¿Cuál sería tu radiografía continental del tema? Nosotros vemos toda la situación que se produce actualmente en los países de la OEA, en este caso todos los países americanos, la monitoreamos a través de distintos mecanismos, y vemos la complejidad de la situación en términos de que hay muy graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes que están ocurriendo, en los cuales es necesaria una respuesta, por una parte, de los estados en particular, y también de manera coordinada. Y en este sentido nosotros planeamos seguir haciendo visitas a los países de manera de integrar, de asumirlos en ese entendimiento regional. Ahora,
Como bien se dice aquí, migrantes, pero en realidad hay una movilidad humana que no solamente tiene que ver con los migrantes. ¿Qué otros elementos de información y de diagnóstico se tienen sobre el tema de la trata, sobre todo tipo de desplazamientos no estrictamente migratorios? Esta otra parte de la historia, ¿cómo nos la cuentas? Claro, la relatoría de migrantes en realidad tiene también estos otros componentes de colectivos vulnerables, y de hecho uno que es relevante también en el caso de México es lo que se refiere a la situación de refugiados, que también es un aspecto a propósito del cual ha estado preocupada la Comisión, que no alcanza a salir en el informe, a propósito de la crisis de la niñez migrante y la solicitud de refugio que se plantean, tanto aquí tanto en México como en Estados Unidos, en el sentido de que en una situación de crisis humanitaria como esta, tendría que haber una apertura de las autoridades más clara hacia el refugio. Parece haber problemas de información, según se nos ha dicho. No se pone esta posibilidad en conocimiento muchas veces de las personas, menos en el caso de los niños y niñas, y evitando así que se los devuelva a la misma condición de violencia de la que se han venido. También se analiza la cuestión del desplazamiento interno dentro de México. Esto también fue objeto de una audiencia dentro de la Comisión Interamericana, y situación de problemas de trata. Bueno, declaraciones por supuesto de alto nivel del propio presidente Obama, que dice, pues tenemos mucha consideración con estos niños, pero serán regresados a sus países, y esto evidentemente genera una situación muy inquietante, porque si estos niños salen de sus países por razones diversas, pero básicamente por condiciones o de pobreza o de violencia, el hecho de que sean devueltos de esa manera, bueno, pues los coloca en una situación de vulnerabilidad real. ¿Cuál debería ser, desde el punto de vista del relator, la respuesta inteligente, la respuesta apropiada a un fenómeno que tiene un carácter de urgente? Guatemala, Honduras y El Salvador, que son países con tasa de muerte violenta altísima. Sí. Honduras tiene la tasa más alta del mundo, más que países que están en conflictos armados internos o internacionales. Todo eso está puesto sobre la mesa, eso es incontrovertible, no lo controvierten los estados tampoco. Entonces ahí falta desde luego que eso se encare de una manera adecuada por parte de los estados. Ahora, en el caso de Estados Unidos hay un elemento que nosotros hemos enfatizado constantemente a propósito, por ejemplo, de deportaciones, no solo de adultos fundamentalmente, pero que especialmente será aplicado en los casos de niños, que son las consideraciones de tipo humanitario, por vínculos familiares, por arraigo, y por otra parte lo que se refiere también a aplicar el principio de no devolución, ¿no es cierto?, el principio del derecho internacional, que está consagrado en distintos tratados, de que no se puede devolver a las personas a su lugar de origen o a otro lugar donde se va a ver en peligro. Y es lo mismo que decía en relación con México, y que en ese sentido tendrían, me parece, México y Estados Unidos que estar en una disposición más abierta e informar a los menores sobre la posibilidad de solicitar refugio. Felipe, te agradezco mucho tu visita a México, bueno, la visita a este programa, ahora que estás en México, comentar este informe, hablar de este tema, y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Carmen. Gracias, hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió estar con ustedes esta noche. Pásela bien y lo esperamos mañana.